¿Cómo están, chicos? Nos habíamos quedado, esta diapositiva ya la habíamos visto en el anterior video. Vimos la estructura celular, citoplasma y núcleo. Ese era nuestro tema. Hemos visto ciertos conceptos generales, claro que sí, célula, tejido, órgano, organismo. También hemos visto algunos conceptitos de citosol, protoplasma, citoplasma, núcleo, que es el microcompartimiento intracelular, orgánulos membranosos, no membranosos, y nos quedamos aquí, ¿no? En la membrana. Perfecto. Fíjense, ¿no? Entonces, habíamos visto que la membrana era anfipática, tenía doble afinidad para lo líquido y no tiene afinidad para lo líquido, ¿de acuerdo? Si estaríamos hablando de sus cabezas polares hidrófilas, afinidad al agua, o sus cadenitas de ácidos grasos con el colesterol que no tienen afinidad, son hidrófobas. Membrana anfipática. Perfecto. Acá están sus concentraciones de cada componente de la membrana. Importante saberse estos componentes. Bien, seguimos hablando de membranita plasmática. Vean, chicos, esta es una membrana plasmática. Esta de acá que está amarillito. Ya imagínense que esta es la membrana plasmática. Lo que está acá adentro es el espacio intracelular. Y lo que está acá afuera es el espacio extracelular. Acá está el citoplasma, el citosol. Perfecto. Fíjense, chicos, ¿se acuerdan cómo habíamos dicho que la membrana estaba compuesta por fosfolípidos o lípidos? Era una doble capa lipídica, ¿ya? Pero no solamente tenía como componentes lípidos, sino también tenía proteínas. Y de ahí nace este conceptito de las proteínas integrales de la membrana celular. Se denominan proteínas integrales o proteínas transmembrana. ¿Por qué transmembrana? Porque están en todo el espesor de la membrana. Fíjense, les vuelvo a decir, esta es la membranita, y fíjense estas proteínas en todo el espesor de la membrana. ¿Se dan cuenta? Todo el espesor. Esta también. ¿Ven? Esas son las proteínas integrales, las que están en todo el espesor de la membrana. El libro de histología de Ross te da ejemplos de 6 tipos de estas proteínas. Las proteínas bomba, así se llaman, son estas de acá, ¿no? Bomba. Que tienen, ¿no?, esta formita redondita, así como una bombita, ¿ya? Esta proteína participa principalmente en los mecanismos de transporte activo. Ojito, proteína bomba, transporte activo. Enseguida explicaremos lo que serían los tipos de transporte pasivo, activo y sus subdivisiones. No se preocupen, todo con calma. Proteínas canales. Fíjense este canalcito, este porito tan bonito, tan chiquitito en todo el espesor de la membrana. Estos son verdaderos canalcitos. ¿Se recuerdan que en el anterior video les había dicho que existían sustancias que pueden ingresar al interior de la célula y salir con facilidad? Esas sustancias tienen que ser sustancias liposolubles, que se puedan solubilizar en lípidos, ¿ya? Porque acuérdense que la membrana es lipídica, entonces una sustancia liposoluble puede traspasar. Pero ¿qué pasa con esas sustancias que son hidrosolubles? O sea, que se solubilizan en agua. ¿Será que pueden pasar con facilidad? No. Necesitan como una ruta alternativa. Estos canalcitos necesitan para poder ingresar. O sea, estos canales forman como rutas alternativas por donde pueden pasar sustancias hidrosolubles. Ya los vamos a ir viendo con calma. Enzimas. Las enzimas, por si acaso, mucho ojo, cuando yo le diga a ustedes enzimas, en la mayoría de los casos me refiero a proteínas. Una enzima, ya, es una proteína capaz de, el concepto bioquímico es capaz de acelerar un proceso metabólico, ¿no? Capaz de acelerarlo. Pero quedémonos con el concepto de que una enzima va a ser capaz de realizar múltiples funciones metabólicas. ¿Y se recuerdan lo que les dije que era metabolismo? Modificación de sustancias. Claro que sí, ¿ya? Acá tengo una enzimita, ¿no? Una enzimita.
En este caso, esta enzima está encargada de transportar este protón de hidrógeno, molécula de hidrógeno, desde este espacio hasta este espacio. Increíble, ¿no? Proteínas ligadoras. Este tipo de proteínas, fíjense, son estitas de acá. Estas hermositas, miren que están así como una espiral. Esta proteína, ¿cuál es su función? Ligar, unir. ¿Qué es lo que une? ¿Ven esto verdecito de acá? Es el citoesqueleto de la célula. El citoesqueleto de la célula. Formado por proteínas fibrilares, resistentes, duras. Fíjense cómo esta proteína ligadora es encargada de unir el citoesqueleto de la célula con otras estructuras también de carácter fibrilar, como ser las proteínas de colágeno, ¿ya? Pero esta proteína de colágeno, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra, chicos? Se encuentra en el espacio extracelular. ¿Y el citoesqueleto dónde se encuentra? En el espacio intracelular. Entonces, ¿quién es el encargado de unir un componente del espacio intracelular con un componente del espacio extracelular? Las proteínas ligadoras, las que unen. ¿Y para qué sirve esto? Esto sirve para que la célula se mantenga firme, ahí, que nada la mueva, que esté bien asentadita. Muy bien, excelente, qué buen conceptito. Ejemplo, te doy un ejemplo clásico, anótatelo. Vamos a hacer el ejemplo de las integrinas y la fibronectina. Imagínense que esta moleculita de acá, esta rojita, ya no es colágeno, sino es otra que se llama fibronectina. Hay una proteína ligadora que se llama la integrina, imagínense que esta lilita se llama integrina, que se encarga de unir la fibronectina del espacio extracelular con los filamentos de actina, que son proteínas del citoesqueleto. Ahí tienen su ejemplito. Proteínas receptoras, como esta de acá, su mismo nombre lo dice. Fíjense, son capaces de recibir sustancias. ¿Se dan cuenta? Es como que alguna sustancia especializada viene y va a tener un sitio específico donde se va a unir a la proteína receptora. Esto imagínense que es como si fuera, ¿cómo les puedo decir? Una chapa, ¿no? Una chapa de una puerta. La llave ahí conecta exacto con la chapita. Lo mismo acá. La sustancia conecta con el receptor. Y cuando la sustancia tac encaja en el receptor, ¿qué es lo que hace? Activa este receptor. Y al activarlo hace de que la célula también se active. Interesante cómo podemos así ir comunicándonos, etcétera, ¿no? Un ejemplo de estas sustancias capaces de asentarse en un receptor, denominadas ligandos, ya le di el concepto de ligando, mucho ojo, son las hormonas. Las hormonas son ejemplo de ligandos, o los neurotransmisores, ¿ya? Ténganlo como ejemplo, no vamos a profundizar porque a su debido tiempo lo vamos a ir viendo. Muy bien. Otro, proteínas estructurales. Estas son las que más me encantan a mí. Estas proteínas se las estudian a lujo de detalle cuando se ve tejido epitelial, ¿ya? Y más o menos les doy un pantallazo de estas. Fíjense, ¿se recuerdan que les dije que esto amarillito es la membrana plasmática de esta célula? Ahora imagínense que esta es la membrana plasmática, esta de acá. Es la membrana plasmática de la célula que está a su ladito de esta de acá. ¿Qué está haciendo esta proteína estructural? Está uniendo las dos células. Es como la proteína ligadora. Pero, ¿se acuerdan que la proteína ligadora unía el citoesqueleto de la célula con una proteína del líquido extracelular o del espacio extracelular? En cambio, esta proteína une el citoesqueleto de una célula con el citoesqueleto de la otra célula. ¿Y para qué se une? Para que estas dos células estén unidas fuertemente. ¿Saben cómo se tienen que imaginar esto? Imagínense como los ladrillos. ¿Qué pasa con los ladrillos? Ustedes le colocan cemento y ¿qué pasa con los ladrillos? Los van uniendo, ¿sí o no? ¿Y qué pasa cuando unís varios ladrillos? ¿Será que se forma un muro? Claro. ¿Y qué hace el muro? Actúa como barrera. O sea que las células se pueden agrupar para formar barrera.
Dato interesante, ¿no? Bien, ya les di ejemplito de cada una de estas proteínas. Perfecto. Continuamos viendo esto que es sumamente importante, transporte celular. Fíjense que el transporte celular lo definimos como incorporación o salida de sustancias a partir de la célula. O sea que las sustancias pueden ingresar o salir de la célula. Pero acuérdense, ¿cuál es la frontera o el punto de hospedaje el punto donde tiene que pasar toda sustancia? La membrana plasmática. Si una sustancia quiere ingresar a la célula o salir de ella, tiene que pasar por la membrana. O sea que la membrana es especialista en el transporte celular. También se puede hablar de transporte celular al movimiento de sustancias dentro de la misma célula. O sea que si la sustancia ingresa al interior de la célula, las sustancias también se mueven por dentro. Qué bueno, ¿no? Interesante. Bien, fíjense este esquemita que he hecho, transporte celular. La célula puede transportar o bien moléculas grandes o bien moléculas pequeñas. ¿A qué se refiere? Al peso molecular. No es lo mismo una proteína que un ion. Un ion de sodio no va a pesar lo mismo que una proteína, la proteína es más pesada. O no es lo mismo comparar una bacteria con un ion también. Hay diferentes tipos de peso molecular. No es lo mismo comparar una pelota de fútbol número 4 que una de número 3. Hay cosas más grandes y más pequeñas. Perfecto. El transporte de moléculas grandes se realiza por medio de estos dos procesos, endocitosis y exocitosis, que en esta oportunidad no vamos a hablar de ello. Sí vamos a hablar del transporte de moléculas pequeñas, que se realiza por medio del transporte activo y pasivo. ¿Por qué se llama activo? Porque necesita energía. ¿Por qué se llama pasivo? Porque no necesita una energía. Basta con el simple movimiento de las partículas para que se muevan las sustancias. Enseguida lo vamos a entender. Transporte pasivo se divide en difusión simple y facilitada. Veamos este esquemita. Fíjense. Vean cómo acá tengo sustancias. ¿Ven estos puntitos que les dibujé? Interesante, ¿no? Fíjense cómo acá tengo estos puntitos. Plomitos. ¿Qué dice acá? Sustancias liposolubles. O sea que se solubilizan en los lípidos. ¿Y será que la membrana es lipídica? Claro que es lipídica. O sea, ¿será que estas sustancias pueden pasar a través de la membrana? Obvio que pueden pasar. La membrana es muy permeable para esas sustancias. Pregunta de examen, ¿cuáles son las sustancias liposolubles? Pa y Pa. Puro gases. Gases. Oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno. Muy bien. Sustancias hidrosolubles. Aquellas que se solubilizan en agua, pero no en lípidos. Por lo tanto, membrana semipermeable, o si quieren ustedes, no puede pasar por la membrana, a menos que haya una ruta alternativa que les dije que eran los canales. Perfecto. Continuamos. Fíjense estos puntitos azules. ¿Qué son estos puntitos azules? Moléculas de agua. Utilicen la imaginación. Imagínense que estos son moléculas de agua. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué son estos verdes? Estos verdes son iones, sodio, potasio, calcio, cloruro. ¿Y qué son estas cositas que están más grandecitas? Interesante cómo estos son más grandecitos que estos otros, ¿no? A eso yo le hablaba del peso molecular. Unas sustancias son más grandes, otras más pequeñas. ¿Qué son? Glucosa, aminoácidos. Son macromoléculas, es decir, moléculas más grandes. Todas estas sustancias que les escribí aquí son hidrosolubles. No pasan con facilidad por la membrana. Necesitan una proteína que les ayude a transportarse o pasar esa membrana. Y acá les dibujé la célula, ¿ya? Y les dibujé los puntitos azules que representan moléculas de agua, los puntitos verdes que representan iones y los puntitos más grandecitos que representan macromoléculas, glucosa, aminoácidos y los gases de plomo. Lo mismo en el interior de la célula. ¿Qué es lo que el estudiante aquí puede llamarle la atención? Que existen todas estas sustancias tanto en el líquido extracelular como en el líquido intracelular o en el interior de la célula. En los dos lados. Muy bien. Pero yo te pregunto a usted, señor estudiante o aquel persona que esté viendo el video, ¿será que
¿habrá una misma concentración de estas sustancias en el espacio extracelular e intracelular? No. Afuera hay mayor concentración de esta sustancia y adentro hay menos. Nuevo concepto, anótatelo, por ahí te olvidas. ¿Cuál es ese nuevo concepto? Gradiente de concentración. La palabra gradiente significa diferencia, son sinónimos. Y si te digo gradiente de concentración, ¿qué quiere decir? Diferencia de concentración. ¿Qué es la gradiente de concentración? Concepto, es la diferencia de concentraciones de soluto en dos compartimientos separados por una membrana. ¿Cómo se llama este compartimiento? Extracelular. Y este de acá, intracelular. Acá está la membrana que separa los dos compartimentos. ¿Será que acá habrá una gradiente? Sí. Otro concepto. ¿Qué significa difusión? Difusión significa movimiento de partículas desde un compartimiento hacia otro compartimiento. Pero hoy añadile, desde un compartimiento de mayor concentración hacia un compartimento de menor concentración. Eso es la difusión. Muy bien. Otro conceptito. Si yo te digo a favor de la gradiente de concentración, quiere decir desde donde hay más hacia donde hay menos concentración. Si te digo en contra, quiere decir desde donde hay menos concentración hacia donde hay más. O sea que las moléculas se mueven desde donde hay menos hacia donde hay más. Yo te pregunto, ¿en cuál de los dos difusiones se va a necesitar menos gasto de energía? ¿En la de mayor concentración o menor concentración? En la de en contra de la gradiente. ¿Por qué ahí? Porque acuérdense que el concepto de en contra de la gradiente de concentración quiere decir movimiento de partículas desde donde hay menor concentración hacia donde hay mayor concentración. Es como que vos estés en un río y estés caminando en contra de la gradiente del agua. Te va a costar caminar en contra. Inclusive el agua te puede botar hacia el otro lado. ¿Y estás gastando energía? Claro. ¿Y será que si vos te pones a favor de la gradiente del agua cuando estás en un río, será que el agua te va a llevar? Te va a llevar. ¿Y vas a necesitar energía? No. Entonces ya puedes deducir si es que a favor de la gradiente de concentración o en contra, ¿en cuál de los dos gastas energía? En contra, pues papá. Eso. En esta imagen quería resaltar esos conceptitos y todas esas cositas, ¿ya? Esta es una célula, no se olvide. Bien, continuamos con transporte de moléculas pequeñas. Les decía, ¿no? Les decía que vuelvan atrás al video si quieren. Les hice un esquemita. Movimiento de partículas pequeñas. Hay dos tipos. Transporte pasivo, es decir, el de aquí, y transporte activo. Pasivo quiere decir no necesita gasto de energía y activo quiere decir gasto de energía. Es decir, en contra de la gradiente, a favor de la gradiente. Muy bien. Perfecto. Fíjense cómo existe la difusión simple y la difusión facilitada. ¿Qué era difusión? Ya lo saben ya. Entonces, la difusión simple es el paso de moléculas desde un compartimiento de mayor concentración hacia un compartimiento de menor concentración. ¡Ojo! A través de los espacios intermoleculares de la membrana. ¿Siguieron mi puntero rojo? Fíjense, esto es a través de los espacios intermoleculares. Ahí, entre medio, mira, se está metiendo ahí la molécula entre medio y ¡pum! Salió acá. ¿Qué quiere decir a través de los espacios intermoleculares? ¿Qué significa inter? Entre medio. Molecular, entre medio de las moléculas. ¿Qué quiere decir? De que la difusión simple se realizará a través de los espacios que hay entre estas moléculas de fosfolípidos, así, hasta salir. No necesita de canales. ¿Qué sustancias pueden pasar a través de difusión simple? Sustancias liposolubles. Vuelvan más atrás si quieren acordarse cuáles eran las sustancias liposolubles. Continuamos con el video. Y la difusión facilitada. ¿Por qué se llama difusión facilitada? Porque estas sustancias no pueden pasar a través de los espacios intermoleculares. Necesitan una ayudita de proteínas.
para poder pasar. Proteínas que le facilitan la difusión, por eso se llama difusión facilitada. O bien lo pueden hacer a través de canales, perfecto, pasa la molécula, hay canales de sodio, de potasio, de calcio, o sea que esas moléculas pueden pasar. Inclusive hay canales de agua que permiten el paso de moléculas de agua, se llaman acuoporinas. Y la difusión facilitada, lo interesante de la difusión facilitada es esto, miren. La difusión facilitada generalmente se da por moléculas un poquito más grandes que los iones, es decir, aminoácidos y glucosa. Estas sustancias, ¿qué es lo que hacen? Una sustancia viene, se une aquí a la proteína, síganlo a mi puntero, se une acá a la proteína transportadora, y una vez que la molécula se unió a la proteína transportadora, la activa la proteína y hace que esta proteína, de alguna manera, ¡pruc!, lo transporta hacia el otro lado. ¿Ya? Lo interesante es que las sustancias que pasan por este tipo de proteínas transportadoras, las moléculas grandes, glucosa, aminoácidos, pasan una por una. Una, luego otra, luego otra. En cambio, estas moléculas que pasan por canales pueden pasar varias moléculas en una sola. ¿Se dan cuenta? Bien. Y el transporte activo, el que gasta energía, es un transporte de moléculas en contra de una gradiente de concentración. Es decir, desde donde hay menos hacia donde hay más. Por lo tanto, necesita energía para poder realizarse este transporte, ATP. Fíjense cómo esta molécula, que solamente se encuentra una sola en este espacio intracelular, y acá afuera hay 4. ¿Dónde hay más concentración? Afuera. ¿Dónde hay menos? Acá. Pero la molécula tiene que moverse en contra de una gradiente. Lo va a hacer gracias a la energía. Va a venir una energía que nosotros la traducimos como ATP. La molécula de ATP viene, activa esta proteína y hace que se mueva esta molécula en contra de su gradiente. ¿Está bien, chicos? Fuimos un poquito apurados para que el video no se haga muy largo. Y acá este dibujito solamente les hago recuerdo que las moléculas, para poder ingresar o salir de una célula, tienen que pasar por la membrana. Muy bien, eso fue la segunda parte de célula y núcleo.